Estimados participantes, soy Carlos Aliaga, profesor de la Escuela de Negocios EUSIM Business School, y en esta oportunidad le doy la bienvenida al tercer módulo. Este módulo ha sido estructurado en 4 secciones. La primera sección abarca o desarrolla el surgimiento de COSO. La segunda desarrolla el control interno según COSO. La tercera desarrolla los componentes del control interno. Y por último, la cuarta sección aborda las conclusiones del módulo. Comenzamos entonces con la sección titulada Surgimiento de COSO. Para entender el surgimiento de COSO, resulta pertinente señalar que en la década de los 1980, en la cual Ronald Reagan asumió la presidencia de Estados Unidos de América, se produjo en dicho país una serie de medidas de desregulación y modificación en las leyes tributarias que afectaron el mercado de bienes raíces, lo cual estuvo aunado a una alta fluctuación de las tasas de interés y fraude en la presentación de la información financiera. También ocurrió en esa época la denominada crisis de ahorro y préstamos, que involucró una serie de quiebras de instituciones financieras que generaron costos para el contribuyente estimados en más de 160.000 millones de dólares. En este contexto, en junio del año 1985, se estableció en Estados Unidos una Comisión Nacional sobre Producción de Reportes Financieros Fraudulentos, que estaba destinada a estudiar los factores causales que pueden conllevar a la producción de tales reportes financieros fraudulentos, así como los pasos para reducir su incidencia. El primer chairman, el primer jefe o líder de esta comisión fue el abogado James Treadway, y de ahí que la comisión fuera conocido como la Comisión Treadway. Esta Comisión Treadway fue patrocinada y financiada conjuntamente por 5 instituciones del sector privado. Estas instituciones fueron el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, la Asociación Americana de Contabilidad, el Instituto de Ejecutivos Financieros, el Instituto de Auditores Internos y la Asociación Nacional de Contadores, que actualmente es el Instituto de Contadores Gerenciales. Esta iniciativa, formada por estas 5 instituciones, fue denominado Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway, y también es conocida por sus siglas en inglés COSO. Entonces, esto es COSO, una comisión que patrocinaba a la comisión, o que patrocina a la Comisión Treadway. ¿Cuál es la misión de COSO? La misión de COSO, según lo señalado en su propio sitio web, es brindar liderazgo de ideas a través del desarrollo de marcos y guías comprensivas referidas a manejo de riesgos empresariales, referidas a control interno y referidos a disuasión de fraudes. Estos marcos y guías están diseñados para mejorar el desempeño y la gobernanza organizacional, así como para reducir la extensión del fraude en las organizaciones. En este contexto, COSO ha patrocinado diversos desarrollos conceptuales y metodológicos que han conllevado a diversas publicaciones, tales como, por ejemplo, el reporte de la Comisión Nacional sobre Producción de Reportes Financieros Fraudulentos, publicado en el año 1987, el famoso Marco Integrado de Control Interno, o ICIF, por sus siglas en inglés, versión del año 1992, que es lo que algunos llamaron informalmente COSO 1. Otra publicación patrocinada por COSO fue el Marco Integrado de Manejo de Riesgos Empresariales, versión del año 2004, que es lo que algunos llamaron informalmente COSO 2. Otra publicación patrocinada por COSO fue la Evaluación de Riesgo en la Práctica, versión del año 2012. Y otra publicación importante patrocinada por COSO ha sido el Marco Integrado de Control Interno, o ICIF, que serían sus siglas en inglés, que fue lanzado el 14 de mayo del año 2013, y este ICIF va a servir de base para el desarrollo del presente módulo. Bien, habiendo ya abordado qué es COSO, cómo surge COSO,
comenzamos la segunda sección en la cual se desarrollará el control interno según COSO, o control interno bajo enfoque COSO, o el enfoque COSO del control interno. La mayoría de los conceptos de esta sección están basados en el marco integrado de control interno o en el ISIF del año 2013. La primera pregunta que surge en esta sección es: ¿qué es control interno según COSO? En relación con esta pregunta, en la parte izquierda de esta diapositiva se presenta la definición de control interno contenida en el ISIF 2013. Y en la parte derecha se presenta una traducción realizada por el Instituto de Auditores Internos, IAI, de España. Como se verá de una lectura de esta diapositiva, se tiene que el enfoque COSO del control interno califica como un enfoque de proceso. En efecto, según el ISIF 2013, el control interno es un proceso llevado a cabo por el Consejo de Directores, la gerencia y el resto de personal, proceso que está diseñado para brindar aseguramiento razonable respecto del logro de objetivos. Objetivos que están relacionados con las operaciones, objetivos que están relacionados con la producción de reportes o informes y objetivos que están relacionados con la conformidad o el cumplimiento. Se tienen entonces 4 conceptos clave en la definición de control interno contenida en el ISIF 2013. Estos conceptos son, en primer lugar, el concepto de proceso. En segundo lugar, el concepto de personal, lo cual está referido a la gente que realiza el proceso de control. En tercer lugar, un tercer concepto importante es el concepto de adaptabilidad, que está referido a la entidad sujeta a control, es decir, que el control debe adaptarse a cualquier estructura de la entidad sujeta a control. Y un cuarto concepto es el aseguramiento o seguridad razonable respecto a objetivos, lo cual está referido al propósito del proceso de control. Comencemos con el primer concepto clave. El primer concepto clave que hemos señalado es que el control interno está vinculado al concepto de proceso. El control interno no es un evento o circunstancia única, sino un proceso dinámico e iterativo, según lo que señala COSO. Según COSO, el control interno consiste de tareas y actividades en marcha, y el control interno es un medio para un fin y no un fin en sí mismo. El segundo concepto clave que habíamos abordado es el de personal. Al respecto, COSO señala que el control interno no se trata meramente de manuales de política, sistemas y formularios, sino de personas. Personas a todo nivel de una organización, y las acciones o las gestiones de esta persona a todo nivel, de estas personas a todo nivel de una organización impactan sobre el control interno. Estos niveles de personal a través de toda la organización pueden estar referidos a, en primer lugar, el Consejo de Directores, que el Instituto de Auditores Internos de España traduce como Consejo de Administración. En segundo lugar, tenemos al Management o la Gerencia, que el Instituto de Auditores Internos traduce como Dirección. Y en tercer lugar, tenemos al resto del personal. El tercer concepto clave en la definición de control interno según COSO está referido a la adaptabilidad del control interno a la estructura de la entidad. Según COSO, el control interno es flexible en aplicación para la entidad entera o para una subsidiaria, una división, una unidad operativa o un proceso de negocio en particular. Esto sugiere la idea de que el control interno es aplicable tanto a grandes corporaciones como a microempresas y tanto a entidades privadas como a entidades públicas. El cuarto concepto clave en la definición de control interno según COSO era el de aseguramiento o seguridad razonable. Según el ISIF 2013, el control interno brinda aseguramiento o seguridad razonable
es decir, no absoluta, sino solamente razonable, respecto al logro de objetivos. ¿A quién le brinda la seguridad razonable respecto al logro de objetivos? A la alta gerencia, así como al consejo directivo. Este aseguramiento razonable respecto de los objetivos están vinculados a tres categorías de objetivos que se dan en el control interno. La primera categoría de objetivos están referidos a los objetivos de operaciones. Los objetivos de operaciones están vinculados a la eficiencia y efectividad de las operaciones de la entidad. Una segunda categoría de objetivos en el control interno, según el ISIF 2013, son los objetivos de producción de reportes u objetivos de información que puede ser financiera, no financiera, o puede tener fines internos o fines externos. Y una tercera categoría de objetivos son los objetivos de cumplimiento, que están referidos a la adherencia a las leyes y regulaciones a las que está sujeta la entidad. Bien, ya hemos abordado el concepto de control interno bajo el enfoque COSO, tomando como referencia el ISIF o el Marco Integrado de Control Interno del año 2013. Y ahora pasamos a iniciar la tercera sección del módulo 3, que es titulada Componentes del control interno. Al respecto, el ISIF del año 1992, el Marco Integrado de Control Interno de 1992, consideró que el control interno tenía los 5 componentes que se ubican o que se ilustran en la pirámide ubicada a la izquierda de esta diapositiva. Esta pirámide ilustra que el primer componente, denominado entorno del control, es la base de todo el proceso de control interno. En efecto, sobre la base del entorno del control se despliegan los demás componentes, comenzando con el segundo componente, que es denominado evaluación de riesgos. Este segundo componente, evaluación de riesgos, sirve de base a su vez para el despliegue de un tercer componente denominado actividades de control. Y esta pirámide también ilustra un cuarto componente, que es el referido a la información y comunicación, que fluye a través de los diversos componentes del control interno y que alcanza incluso al quinto componente, que es el monitoreo, o lo que también se traduce como supervisión. Entonces, esto vendría a ser la pirámide de control interno del ISIF del año 1992, que consideraba estos 5 componentes. El número y los nombres de los componentes del ISIF del 1992 se han mantenido en la versión del año 2013, salvo en el caso del último componente, que en el ISIF 2013 ha pasado a denominarse actividades de monitoreo, o como traduce el Instituto de Auditores Internos, actividades de supervisión. Una novedad de la versión 2013 del ISIF es la introducción de principios para cada componente. Así, tenemos para el primer componente, en torno al control, existen 5 principios. Existen 4 principios para la evaluación de riesgos, existen 3 principios para las actividades de control, 3 para la información y comunicación y 2 para las actividades de monitoreo o supervisión, con lo cual suman en total 17 principios. Así como el ISIF del año 1992 presenta una pirámide, el ISIF del año 2013 presenta un cubo, el cual ilustra la relación entre los objetivos de control interno, los componentes del control interno y los diversos niveles de la entidad. Así se tiene que en este cubo se pueden identificar las 3 categorías de objetivos del control interno, que están vinculados a operaciones, que están vinculados a producción de reportes o información, y que están vinculados a cumplimiento. Estos serían los 3 objetivos o las 3 categorías de objetivos del control interno que se ilustran en el cubo. Este cubo también ilustra los 5 componentes del control interno, que son
entorno del control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo o supervisión. Este cubo también ilustra que estas 3 categorías de objetivos y estos 5 componentes del control pueden darse a diversos niveles de la entidad. Por ejemplo, puede darse a nivel de la entidad de su conjunto, puede darse a nivel de una división, puede darse a nivel de una unidad operativa o puede darse a nivel de una función en particular. Bien, ya hemos presentado de una manera panorámica los 5 componentes del control interno y procederemos ahora a abordar cada uno de ellos de manera específica. El primero de estos componentes es el entorno del control. ¿Qué cosa es el entorno del control? Según el ISIF 2013, el entorno del control es un conjunto de estándares, procesos y estructuras que brindan la base para llevar a cabo el control interno a través de la organización. En el marco de este primer componente, el Consejo de Directores y la alta gerencia establecen desde el alto nivel la pauta respecto a la importancia del control interno, incluidos los estándares esperados de conducta. Según el ISIF 2013, el entorno del control comprende la integridad y valores éticos de la organización, los parámetros que permiten al Consejo de Directores llevar a cabo sus responsabilidades de supervisión, la estructura y asignación de autoridad y responsabilidad, el proceso para atraer, desarrollar y retener individuos competentes y el rigor acerca de las medidas de desempeño, incentivos y premios para impulsar la rendición de cuentas vinculadas al desempeño. Bien, hemos abordado el primer componente del control, pasamos al segundo componente del control interno, que es la evaluación o valoración de riesgos. Para entender el componente de evaluación de riesgos, resulta importante abordar previamente los conceptos de evento, los conceptos de oportunidad y el concepto de riesgo. Para esto tomaremos como base diversas publicaciones patrocinadas por COSO. Al respecto, según una publicación de COSO, un evento es un incidente o una ocurrencia procedente de fuentes internas o de fuentes externas que afectan el logro de objetivos. Entonces, el evento está relacionado con la afectación al logro de objetivos. Estos eventos pueden tener impacto negativo, impacto positivo o pueden tener impactos de ambos tipos. En este contexto se pueden presentar 2 posibilidades, una denominada oportunidad y otra denominada riesgo. ¿Qué es una oportunidad? Una oportunidad es la posibilidad de que un evento ocurra y que afecte positivamente el logro de objetivos. En otras palabras, sería la posibilidad de ocurrencia de un evento con impacto positivo. Por otro lado, riesgo es la posibilidad de que un evento ocurra y afecte adversamente el logro de objetivos. En otras palabras, es la posibilidad de ocurrencia de un evento con impacto negativo. Ya hemos abordado el concepto de riesgo y ahora ya podemos abordar la definición de lo que es el segundo componente denominado evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos se refiere a un proceso dinámico e iterativo para identificar y para valorar riesgos. Estos riesgos están referidos directamente al logro de objetivos. Este proceso de evaluación de riesgos produce información que forma la base para determinar cómo se deben manejar los riesgos. Bien, ya hemos abordado el segundo componente, procederemos a continuación a abordar el tercer componente del control interno, el cual se denomina actividades de control.
Según el ICIF 2013, las actividades de control son acciones para ayudar a asegurar que se ejecuten las directivas de la gerencia destinadas a mitigar los riesgos. Estas acciones son establecidas mediante políticas y procedimientos. Las actividades de control pueden darse en la forma de controles detectivos o de controles preventivos. Un control detectivo es aquel que está diseñado para descubrir un evento o un resultado no intencionado, mientras que un control preventivo está diseñado para evitar dicho evento o resultado no deseado. Ejemplos de mecanismos detectivos serían las conciliaciones, las tomas de inventarios, las visitas opinadas, las inspecciones sorpresivas, la vigilancia a través de cámaras de seguridad, los estudios de cliente incógnito, misterioso u oculto y los sistemas de monitoreo o seguimiento de indicadores de la gestión. Como se verá, los mecanismos detectivos en el enfoque COSO están relacionados con el alcance informativo en el enfoque de reglas. Por otro lado, ejemplos de mecanismos preventivos serían, para la seguridad de activos fijos, la compra de seguros; para la seguridad de la información, el establecimiento de perfiles, niveles de acceso y contraseñas; para el mantenimiento de la liquidez y solvencia, un contrato de instrumentos de cobertura de riesgo de tipo de cambio y de tasa de interés o contratos de estabilidad tributaria. Otros ejemplos de casos que adecuadamente diseñados pueden utilizarse como mecanismos preventivos para la eficiencia y eficacia de la gestión son la asignación y división de responsabilidades relativas a la ejecución de operaciones y a la ejecución de la supervisión, la implementación de programas de entrenamiento, la contratación de consultores, la tercerización de ciertos procesos de negocio y el establecimiento de sistemas de incentivos y sanciones. Hemos abordado ya 3 componentes. Procederemos a continuación a desarrollar el cuarto de los componentes de control interno, titulado Información y Comunicación. ¿Qué es la información? Con base en el ICIF 2013, se tiene que la información es data o conjunto de datos combinados y sumarizados con base en la pertinencia a determinados requerimientos. ¿Y qué es la comunicación? La comunicación es un proceso continuo e iterativo que involucra proveer, obtener y compartir información necesaria. Esta comunicación puede ser interna, cuando la información se disemina a través de la organización, fluyendo de manera ascendente, descendente y transversalmente en la entidad, o la comunicación también podría ser externa, lo que involucra permitir la entrada de información externa relevante o proveer información a terceros. Procederemos ahora a abordar el último componente del control interno, denominado actividades de monitoreo o actividades de supervisión, según la traducción del Instituto de Auditores Internos de España. ¿Qué son las actividades de monitoreo o las actividades de supervisión? Las actividades de supervisión son actividades que determinan si cada componente del control interno está presente y si cada componente del control interno está funcionando. El monitoreo o la supervisión puede ser realizada a través de evaluaciones sobre la marcha, a través de evaluaciones separadas o a través de alguna combinación de estos dos tipos de evaluación. Respecto a las evaluaciones sobre la marcha, estas evaluaciones son operaciones definidas de manera general, son operaciones de rutina
Son operaciones incorporadas en los procesos de negocio y son desempeñadas en tiempo real, reaccionando a las condiciones cambiantes. Por otro lado, las evaluaciones separadas son evaluaciones conducidas periódicamente por personal gerencial, por auditores externos o por terceras partes, entre otros. El alcance y la frecuencia de las evaluaciones separadas dependerá del juicio gerencial. Hemos culminado el desarrollo del contenido central del módulo 3 y procederemos a continuación a enunciar las 3 conclusiones del presente módulo. Primera conclusión. La primera conclusión está referida al surgimiento de COSO. Al respecto, COSO surge como una iniciativa formada por 5 instituciones privadas patrocinadoras de la Comisión Treadway y tiene como misión brindar liderazgo de ideas a través del desarrollo de marcos y de guías comprensivas sobre manejo de riesgos empresariales, control interno y disuasión de fraudes. Todo ello diseñado para mejorar el desempeño y la gobernanza organizacional y para reducir la extensión del fraude en las organizaciones. Segunda conclusión. Como segunda conclusión, se establece que, según el ISIF 2013, el control interno es un proceso efectuado por personas de los diversos niveles de la entidad, adaptable a la estructura de la entidad, diseñado para brindar seguridad razonable respecto al logro de objetivos que pueden ser operacionales, objetivos que pueden ser de información y objetivos que pueden ser de cumplimiento. Finalmente, como tercera conclusión, se tiene que, según el ISIF 2013, existen 5 componentes del control interno. Estos 5 componentes son el entorno del control, que es el conjunto de estándares o normas, conjunto de procesos y conjunto de estructuras que sirven de base para llevar a cabo el control interno a través de la organización. El segundo componente es la evaluación de riesgos, que es un proceso dinámico e iterativo para identificar y evaluar riesgos, lo cual forma la base para determinar cómo manejar o gestionar estos riesgos. El tercer componente son las actividades de control, que pueden involucrar controles detectivos, diseñados para descubrir eventos o resultados no intencionados, y controles preventivos, diseñados para evitar estos eventos o resultados no intencionados. Un cuarto componente es la información y comunicación, referida, la primera, la información, a data combinada y sumarizada con base en determinados requerimientos, y la segunda, la comunicación, está referida a un proceso continuo e iterativo de proveer, compartir y obtener información necesaria. Y por último, las actividades de supervisión, que son también, podrían ser traducidas también como actividades de monitoreo, con las cuales se determina si cada componente del control interno está presente y está funcionando. De esta manera damos por terminado el tercer módulo del presente curso.